¿Qué tal, señores? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, dije. ¿Cómo han Buenas tardes, pasado? dije. ¿Qué tienen de novedades? Ninguna, dije. Dicen que hay clases solo hasta el día miércoles. ¿Qué hay de verdad eso? ¿Sabe algo, Nos, señor Castillo? no, dije, no nos han dicho nada. Es que el jueves es jueves universitario y como ya se parece que suspendieron parcialmente los festejos por carnaval. De todas maneras, señor Castillo, averiguará. Sí, si es que nos dicen algo del grupo, en el grupo, ya les El digo que algo. les puede confirmar cualquier cosa es el licenciado Freddy. Ahí me avisa a mí, por favor. Listo, dije, no se Pero a preocupe. mí me confirmaron que solamente había hasta el día miércoles. Me ¿Y imagino cuándo regresamos a clase? Dije. el El miércoles día como miércoles, porque lunes y martes, de carnaval. carnaval. Y por eso ustedes ya tienen el trabajo final que hoy empiezan a depender, porque el día, nos estaríamos viendo, Dios mediante, el día viernes, pero de la otra semana. Y entraríamos a la semana 14, ¿verdad? Miren cómo se va el tiempo. Atención a la lista, jóvenes. Andrés Agualongo, Presente. Salvador Castillo, Reciente dije, Edison Cunalata, no es. Alexander García, Presente. Leslie Jiménez. ¿Está la señorita Jiménez? Inge, aquí estoy, disculpen, no Ya. escuché bien. Anthony Elías Reynoso, Presente, dije. Dayanara Silva, Presente. Noemí Taris, Presente. Paul Armando Tenelema, Presente. Dana Paola Trujillo Presente. y Daniel Yanes. Presente, dije. Ya. Les acabé de subir hace un cuarto de hora de hacer un test. 5 preguntitas súper fáciles, ¿no? Pero ese test está programado para las 15:30, creo. ¿Estamos? Sí, Jóvenes, dije. ¿me están escuchando? sí, Sí. dije, Bueno, ahora sí Sí, vamos dije. a ver qué han hecho ustedes. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Varios participantes. Listo. A ver, ¿cuál es el grupo? ¿Quiénes representan el grupo uno?
Nosotros, Inge, Dana Ya. Trujillo, Anthony Reynoso. A ver, grupo número 1. Nombres. Anthony Reynoso Ya. y Dana Trujillo. Anthony Reynoso y Dana Trujillo. Listo, jóvenes. La pantalla es toda enteramente de ustedes. Listo, ya le comparto. Ya. ¿Qué tema es ustedes? Informática. Primero, Inge, a ver, funciones, tipo de funciones, concepto y representación gráfica de grafos y árboles. Ya. A ver, buenos días con todos, bueno, buenas tardes con todos, ingeniero, compañeros. El día de hoy le vamos a exponer acerca de los grafos y árboles, sus funciones y tipos de funciones, concepto y la representación gráfica. Grafos, primero que todo, un breve concepto de lo que es grafos y árboles. Los grafos y árboles son dos estructuras matemáticas que se utilizan para representar relaciones entre objetos o conceptos. Los grafos son estructuras más generales que los árboles y pueden tener ciclos, mientras que los árboles no. Grafos. Una forma de representar y modelar relaciones entre conjuntos de datos. Podemos usar esta teoría para modelar un número muy grande de problemas distintos. Un grafo se representa gráficamente por medio de puntos o pequeños círculos que designan vértices y líneas que los unen, que representan las aristas. Aquí tenemos algunas características, como el vértice, que es un punto en un grafo, la arista, que es una línea que conecta dos vértices, grado de un vértice, que es el número de aristas que inciden en un vértice, camino, una secuencia de vértices y aristas que conectan dos vértices, y el ciclo, que es un camino que comienza y termina en el mismo vértice. Ya. Los tipos de grafos. Grafo no dirigido. Un grafo donde los arcos no tienen orientación. El arco U y B es idéntico al arco B y U. El grafo dirigido. Un grafo donde los arcos tienen orientación. Por ejemplo, el arco U y V. Es el arco que conecta el vértice U con el vértice V. Grafo con pesos. Los arcos tienen un peso específico. Ese peso puede hacer referencia a diferentes cosas, como por ejemplo distancias entre dos vértices u otros significados según el contexto donde se esté usando el grafo. Grafos especiales. Otros tipos de grafos que son comunes en la teoría y la práctica, como por ejemplo estos. Grafos especiales, como los árboles. Un árbol es un grafo no dirigido sin ciclos. Árboles con raíz son grafos dirigidos que poseen un vértice desde el cual se puede llegar al resto de vértices del árbol. Normalmente, cuando alguien se refiere a un árbol, se refiere a un árbol con raíz. Grafos acíclicos dirigidos. Son grafos dirigidos sin ciclos. Este tipo de grafos es muy usado para el modelado de problemas y tiene muchas aplicaciones interesantes. Dato curioso y otros. Grafos especiales. Grafos bipartitos. Sus vértices pueden ser separados en dos grupos, permitiendo que cada del otro grupo. Dos vértices de un grupo no se conectan directamente. Las formas de representar los grafos están entre la matriz de adyacencia y la lista de adyacencia. Matriz de adyacencia. Uno de los elementos más comunes a la hora de representar un grafo en programación. Las filas y columnas de la matriz representan los vértices del grafo y en cada una de las posiciones de la matriz va el peso que posee el arco que conecta a dos determinados vértices.
Lista de adyacencia. Se crea una lista para cada vértice donde se almacenan tuplas que contienen el vértice de destino y el peso que contiene el arco que lleva a él. Árbol. Un árbol es un tipo de abstracto de datos TDA, ampliamente usado que imita la estructura jerárquica de un árbol, con un valor en la raíz y sus árboles con un nodo padre representando como un conjunto de nodos enlazados, sea G es igual a V a un grafo no dirigido sin lazos. Un grafo G es el árbol si G es un conexo y no tiene ciclos. Si un grafo es un árbol, escribimos T en vez de G para enfatizar esta estructura. Así está compuesto un árbol. La terminología: A es el nodo raíz, B es el padre de D y E, C es el primo de B, D y E son los hijos de B, D, E, F, G, I son nodos externos o hoja. A, B, C, H son nodos internos. La profundidad nivel de E es 2. La altura del árbol es 3. El grado de aridad del nodo B es 2. La longitud de un camino en número de nodos es -1. La profundidad de un nodo es la longitud del camino único desde la raíz a ese nodo. La altura de un árbol es la altura de la raíz. La altura de un nodo en un árbol es la longitud del camino más largo de ese nodo a una hoja. El grado de un nodo es igual a la cantidad de hijos de dicho nodo. El grado de un nodo es igual al mayor de los grados de todos los nodos. Más terminologías: nodo rama, a un nodo que tiene hijos, o sea, a la raíz de un subárbol. Subárbol, todos los nodos descendientes por la izquierda o derecha de un nodo. Tipos de árbol. Árboles etiquetados. Cuando se asocia una etiqueta o valor a cada nodo de un árbol, a este se lo denomina árbol etiquetado. La etiqueta de un nodo, la etiqueta de un nodo, sino que es información que está incluida en el nodo sin modificar su nombre. Un caso particular de este tipo es que se constituyen los árboles de expresiones utilizados para la representación de expresiones aritméticas. Las reglas mediante un árbol etiquetado son: 1. Cada hoja está etiquetada con un operando y solo consta de este operador. 2. Cada nodo interior está etiquetado con un operador. Aquí tenemos un ejemplo. La expresión A más B se representaría N1, N2 son los nombres de los nodos cuyas etiquetas se muestran al lado de los nodos correspondientes. La operación a realizar se pone en el nodo raíz y los operandos en los descendientes de este. Árboles dirigidos. Un vértice V de un grafo dirigido se dice que es una raíz y todos los vértices del grafo, a excepción de V, tienen grado de cada uno. Mientras que V tiene grado de entrada 0, un árbol con raíz es un grado dirigido tal que posee una raíz y el grafo no dirigido asociado es un árbol. Representación, convenio. 1. El vértice superior es la raíz. 2. Si un vértice U es hijo de otro vértice V, se representa U por debajo de V, uniendo ambos en un segmento. Como en este ejemplo. Árboles no dirigidos. Un árbol T es un grafo simple que satisface la siguiente propiedad. Si V y W son vértices de T, entonces existe un único camino simple que une V y W.
Si G es un grafo con n vértices, número de vértices, las siguientes condiciones son equivalentes. A, G es un árbol. B, G es un conexo y no posee ciclos. G es un conexo y tiene n-1 aristas. D, G no tiene ciclos y tiene n-1 aristas. Árboles generador. A es un árbol generador del grafo G y si A es un árbol y es un subgrafo recubierto de G. Todo grafo conexo posee un generador. Aquí vemos los tres. El árbol dirigido, grafo y el árbol generador de G. Árboles binarios. Un árbol binario es el árbol en el cual cada nodo puede tener como máximo 2 hijos. Recursivamente, un árbol binario puede definirse como árbol vacío o un nodo raíz con un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Como en este ejemplo, aquí vemos el hijo izquierdo y el hijo derecho. Árbol binario completo. Es un árbol en el que todos sus nodos, excepto los del último nivel, tienen 2 hijos. Número de nodos en un árbol binario completo es igual a 2n menos 1. En el ejemplo h es igual a 4, es igual a 15. Porque esto nos ayuda a calcular el nivel del árbol necesario para almacenar los datos en una aplicación. Árboles de búsqueda binaria. Un árbol es un ABB si este es binario y sus nodos son subárboles de búsqueda binarios que contienen información ordenada de tal que todos los elementos a la izquierda de la raíz son menores a la raíz y todos los elementos a la derecha de la raíz son mayores a la raíz. Características. Todos los nodos a la izquierda son menores al padre. Todos los nodos a la izquierda son mayores al padre. Y solo pueden tener 2 hijos a lo mucho. Esto sería todo y muchas gracias. A ver, con la sinceridad del caso, ¿ustedes hicieron las presentaciones o se bajaron ya listo esto? No, sí, que sí lo hicimos nosotros mismos en Zoom con Dana. Hablando de grafos, ¿qué ventajas y desventajas de los mismos, de grafos? ¿Cuáles serían las ventajas? Una de las ventajas de los grafos. Ventajas y desventajas de los grafos. A ver, Ujú. una ventaja, pues, que estas, como quien dice, representan relaciones complejas entre los elementos. Y pues una desventaja también, pues, leí en una anterior clase que tuvimos, que consumen, o sea, más recursos en la computadora. O sea, son, como decía, archivos más pesados y operaciones más complejas. Ujú. La velocidad de búsqueda depende únicamente de las relaciones concretas, del conjunto de datos. Y la desventaja sería, es difícil de escalar por estar diseñado para arquitecturas con un solo servidor. A ver, a la compañera Dana, ¿qué es un grafo y para qué sirve? Eh, eh, un grafo es una estructura que consta de nodos, aristas, a- que conectan entre nodos. Los grafos se utilizan para modelar y entre, representar relaciones entre elementos. ¿Y ¿Para para qué qué sirve? sirve?
¿Para qué sirve? Son una herramienta que se aplica en diversos campos para representar y analizar relaciones entre elementos, facilitando la resolución de problemas y toma de decisiones en situaciones complejas. Tienen chance para entrar a internet. ¿Sobre cuánto les dije este trabajo? 1.75, Inge. Mm. Muy bien. Siguiente grupo. Yo, Inge. La compañera Jiménez. Sí, Este es el grupo 2. sí. Dos. ¿Quiénes integran? Angelina Silva y Annelies Jiménez. Jiménez. Y la compañera Silva. Ya. ¿Qué les tocó hacer a ustedes? Por favor, compartan. Un momentito, Inge, yo le comparto. Ya. Les quería decir que se intercambien los trabajos que han hecho, ¿no? Porque en la semana 15 yo les hago una evaluación de todos los temas que hemos visto. Ahí les debe hacer una prueba de 1.75. 17 preguntas. De los temas que ustedes están defendiendo, ¿verdad? Por eso digo que se intercambien. ¿Se logra ver, Inge? A ver, a ver. Sí, sí. Grafos, definiciones básicas, algoritmos de la ruta más corta. Sí. Listo. Vayan defendiendo con toda tranquilidad. Espero que ustedes sepan lo que están diciendo y defendiendo, ¿no? Prosiga, señorita Jiménez o señorita Silva. Listo, Inge. El tema que nos ha tocado a nosotras son los grafos, definiciones básicas y algoritmos de la ruta más corta. Los integrantes de mi grupo son Angelina Dayanara Silva Mariño y mi persona. Ya. Grafos. Un grafo es un conjunto de nodos y aristas que conectan estos nodos. Los nodos representan entidades y las aristas representan las acciones entre ellas. Un grafo puede ser dirigido o no dirigido. Cada arista puede llevar asociado un peso que puede representar alguna métrica como la distancia entre dos nodos. Grafos en programación. En el campo de programación, un grafo es una estructura de datos fundamentales y poderosa. Los grafos son utilizados para moldear relaciones y conexiones entre elementos y se aplican en diversas áreas como la representación de redes sociales, rutas en mapas, la estructura de la web y optimización de algoritmos. Creación y manipulación de grafos. De un grafo. Definir la estructura de un grafo. Un ratito, Inge, que no logro ver ahí. ¿Qué pasó? Definir la estructura de un grafo. Decide cómo representarás el grafo en tu código, ya sea como listas de adyacencia, matrices de adyacencia, diccionarios, etc. Agregar vértices y aristas. Crear funciones o métodos para agregar vértices y conectarlos mediante aristas según sea necesario. Realizar operaciones en el grafo. Implementa algoritmos específicos según tus necesidades como búsquedas de ruta, cálculos de caminos más cortos, recorridos, etc. Visualización, opcional.
Opcionalmente, considera visualizar el grafo para facilitar la comprensión y depuración, manejo de memoria y recursos. Asegúrate de gestionar correctamente la memoria y liberar recursos cuando ya no sean necesarios para evitar problemas de rendimiento. 6. Pruebas y depuración. Realiza las pruebas exhaustivas del código y depura para detectar y corregir posibles errores o comportamientos inesperados. Aquí tenemos unos ejemplos de grafos. ¿Sí? Tipos de grafos. Grafo no dirigido. Las aristas no tienen dirección. La relación entre dos nodos es simétrica. 2. Grafo dirigido. Las aristas tienen dirección. La relación entre dos nodos puede ser no simétrica. Grafo ponderado. Cada arista tiene un peso asociado. Grafo bipartido. Los nodos se pueden dividir en dos conjuntos y todas las aristas conectan nodos de conjuntos diferentes. Grafo cíclico y acíclico. Un grafo cíclico tiene al menos un ciclo, una secuencia de nodos conectados de forma que forma un bucle, mientras que un grafo acíclico no tiene ciclos. Representaciones en programación. Existen varias formas de representar grafos en programación. Matriz de adyacencia utiliza una matriz bidimensional donde cada fila y columna representa un nodo y la entrada en la fila I y en la columna J indica si hay una arista entre los nodos I y J. Lista de adyacencia. Utiliza una lista para cada nodo donde se enumeran los nodos a los que están conectados. Lista de aristas. Se mantienen una lista de todas las aristas con información asociada. Operaciones comunes. Recorridos de grafos, profundidad primero, DFS, y amplitud primero, BFS. Son métodos comunes para recorrer todos los nodos de un grafo. Algoritmos de búsqueda. Dijkstra y Bellman-Ford son utilizados para encontrar el camino más corto entre nodos. Y topología. Se utilizan para ordenar los nodos de un grafo dirigido acíclico. Aplicaciones prácticas. Redes sociales. Modela amistades y conexiones entre usuarios. Mapas y GPS. Representan rutas y conexiones entre ubicaciones. Compiladores. Utiliza grafos para representar dependencias entre funciones y variables. Gestión de proyectos. Modela tareas y dependencias entre ellas. En resumen, los grafos son cruciales en informática y muchas disciplinas porque representan relaciones entre elementos. Son esenciales en áreas como redes de computadoras y algoritmos, permitiendo resolver problemas complejos de manera eficiente. Su versatilidad y aplicaciones en análisis de redes sociales, transporte y más lo hacen fundamentales en programación e ingeniería. Definiciones básicas. Estas definiciones forman la base de la teoría de grafos y son esenciales para comprender y trabajar con estructuras de gráficos en diversas aplicaciones como redes, algoritmos de búsqueda, sistemas de transporte y mucho más. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. Los algoritmos de la ruta más corta. Algoritmos de la ruta más corta. Los algoritmos de la ruta más corta son herramientas fundamentales en el campo de la teoría de grafos y son utilizados para encontrar la ruta más eficiente entre dos puntos en un grafo ponderado. Estos algoritmos son esenciales en diversas aplicaciones, desde planificación de rutas, en mapas hasta redes de comunicación y logística. Principales algoritmos de la ruta más corta. El Dijkstra. Este algoritmo propuesto por Edgar Dijkstra encuentra el camino más corto desde un nodo de inicio hasta todos los demás nodos en un grafo ponderado no negativo. Usa una cola de prioridad para seleccionar el nodo más cercano en cada iteración. El Bellman-Ford, propuesto por Richard Bellman y Lester Ford. Este algoritmo funciona en grafos ponderados con aristas que pueden tener pesos negativos, pero sin ciclos negativos. Realiza iteraciones para mejorar las estimaciones de la distancia hasta converger a la solución óptima. A estrella. Es un algoritmo de búsqueda informada que combina la eficiencia del Dijkstra con la
heurística para mejorar el rendimiento. Utiliza una función heurística para estimar la distancia restante hasta el destino. El Floyd de Warshall. La descripción. Este algoritmo encuentra todos los caminos más cortos entre todos los pares de nodos en un grafo ponderado. Una característica clave es que utiliza una matriz para mantener información sobre las distancias entre los nodos. La creación de un algoritmo de la ruta más corta. Definir la estructura del grafo. Decide cómo representarás el grafo, ya sea utilizando una matriz de adyacencia o una lista de adyacencia. Seleccionar un algoritmo. Elige un algoritmo adecuado para encontrar la ruta más corta, como Dirac, Bellman-Ford o Floyd-Warshall. Implementar el algoritmo. Codifica el algoritmo seleccionado en tu lenguaje de programación preferido. 4. Ingresa los datos, obtén los datos del grafo, como los nodos y las aristas, ya sea ingresándolos manualmente o leyéndolos desde un archivo. 5. Ejecutar el algoritmo. Ejecuta el algoritmo con los datos proporcionados para encontrar la ruta más corta entre los nodos especificados. Y como sexto punto tenemos mostrar el resultado. Presenta la ruta más corta encontrada al usuario, ya sea mostrándola en la consola o utilizando algún otro medio de visualización. Aquí tenemos algunos ejemplos de los algoritmos de ruta más corta, que son los que se pueden representar de manera de la anterior diapositiva que le leí, que son cómo se lo puede representar. Aplicaciones prácticas. Redes de transporte. Utilizando para planificar rutas óptimas en sistemas de transporte público y privado. Redes de comunicación. Aplicando en la optimización de rutas de datos en redes de comunicación. Logística y distribución. Ayuda a encontrar las rutas más eficientes para la distribución de bienes y servicios. Sistemas de navegación. Implementado en sistemas GPS para guiar vehículos y personas. Planificación de proyectos. Utilizado en la planificación de proyectos para determinar las rutas críticas y minimizar el tiempo de ejecución. La importancia en diversos campos. Los algoritmos de la ruta más corta tienen aplicaciones en una amplia variedad de campos, desde la planificación de rutas en sistemas de navegación hasta la optimización de redes de comunicación y la logística en empresas de transporte. Desafíos y consideraciones. Ciclos negativos. Los ciclos negativos pueden causar problemas en algoritmos, como Dirac. Bellman-Ford es preferido en tales casos. La eficiencia. La eficiencia computacional es crítica, especialmente en grandes conjuntos de datos. Algoritmos como Dirac pueden ser ineficientes en grafos grandes. Heurísticas en A. La elección de una buena heurística es crucial para el rendimiento óptimo de A. Desarrollos recientes. Algoritmos cuánticos. Exploración de algoritmos cuánticos para la resolución más eficiente de problemas de la ruta más corta. Integración con Machine Learning. Uso de técnicas de aprendizaje automático para mejorar la predicción de la longitud de la ruta más corta. En resumen, los algoritmos de la ruta más corta son herramientas poderosas que tienen un impacto significativo en una amplia gama de aplicaciones y seguirán siendo un área importante de investigación y desarrollo en el futuro. Muchas gracias. A ver, un par de preguntas para las compañeras. Pero me responden enseguida. ¿Qué permite el algoritmo más corto? El algoritmo de la ruta más corta permite optimizar distancias entre puntos con el fin de reducir costos y tiempos de movilización, de tal forma que el desplazamiento se vuelva más eficiente. Ujú. ¿Quién contestó esa pregunta? Silva. Angélica. ¿Jiménez o Silva? No, Silva. no, Silva, Silva. Sí. Otra pregunta para Jiménez. ¿Qué tipo de algoritmo es el algoritmo Dijkstra?
¿Me puede repetir la pregunta, Inge? ¿Qué tipo de algoritmo es el algoritmo de Dijkstra? Eso que defendió la compañera Dijkstra. Tipo de algoritmo de la ruta más corta. Ujú. ¿O cómo? Porque en la parte de que sale el tema que usted me dice es de, de los principales algoritmos de la ruta más corta. Las dos deben ser primas, ¿no? Las dos compañeras. Algo. Vivimos en el mismo. Sí, sí, han leído por lo menos. Es bastante interesante estos temas que, que sirven para muchas actividades de lo que vivimos a diario a nivel mundial. Y se han puesto ustedes a imaginar qué sería. No yéndonos muy lejos, nomás hablemos de Quito, la capital, o de Guayaquil. Un día sin los semáforos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando se va la energía eléctrica y no funcionan los semáforos? Desorganización. No, la ciudad es un caos, porque todo lo que estamos hablando entran estas tecnologías nuevas. Imagínese un día sin energía eléctrica. Todo está programado, todo es programado. Ahora en toda eh, en todas las actividades empresariales, comerciales, entra la programación. Y esa carrera está de moda, ser un programador. En todas las empresas necesitan un programador. Puede ser mujer o hombre. Por ejemplo, aquí en la UVB, para los que nos hacen nos van ordenando el, la plataforma del EVEA, del SAC. Todo eso es programación. ¿Sí? Y creo que en la institución debe haber varios programadores. Entonces, de igual manera, son en las empresas petroleras, empresas farmacéuticas, en todo lado van a necesitar un programador. O sea, más o menos de las carreras que ustedes están siguiendo. Y son bien cotizados económicamente. Bien, jóvenes, así alcanzamos para una pareja más, un trío más, una parejita más. ¿Quién está listo por ahí? Yo, Inge. Ujú. ¿Cuál es ya, Gustavo? Sí, Gustavo Castillo, Inge. ¿Usted solo va a defender o hizo con alguien más? Hice con Miguel, Inge. Ah, ya. Ahí sí se ve. Sí, Bueno, buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó exponer el tema de redes de flujos en grafos, árboles y definiciones básicas. Eh, Redes de flujos en grafos. Las redes de flujos en grafos son una estructura matemática y visual utilizada para modelar y analizar el movimiento de recursos a lo largo de las trayectorias específicas de un sistema. Estas redes representan la asignación y la circulación eficiente de flujos, como el transporte de bienes, información o cualquier recurso cuantificable entre nodos interconectados que actúan como puntos de origen y destinos. En esencia, las redes de flujo proporcionan una representación abstracta y poderosa para entender y optimizar la distribución de recursos en una variedad de contextos, desde la lingüística
lingüística empresarial hasta la gestión de redes de comunicación. En este marco, los nodos representan ubicación específica como fábricas, almacenes o dispositivos de redes, mientras que las aristas o arcos entre los nodos denotan la ruta o canales a lo largo de las cuales se pueden dirigir el flujo. Cada arista tiene asociada una capacidad que indica la cantidad máxima de flujo que puede transportar. Además, las redes de flujos a menudo incorporan conceptos de nodos fuentes, donde se origina el flujo, y nudos sumineros, donde se consume o termina el flujo. El problema central en las redes de flujo es determinar cómo asignar el flujo de manera óptima para maximizar la eficiencia y minimizar los costos asociados con el transporte o la transmisión, algorítmicas especializados con el algoritmo de fluxo. Se utiliza para encontrar flujos máximos y teorías relacionadas con cortes mínimos y teoremas de flujos máximo mínimo. Complementan el análisis y diseño de estas redes. En resumen, las redes de flujo es un grafo. En grafos ofrecen un marco conceptual robusto para abordar problemas complejos de optimización y distribución de recursos en una amplia gama de aplicaciones prácticas. Conceptos básicos de grafos y redes. Grafos dirigidos. Un grafo dirigido G igual N, A consiste en un conjunto N de nodos y un conjunto A de arcos, cuyos elementos son pares ordenados de distintos nodos. Ahí está la figura de grafos dirigidos. Ya. Redes dirigidas. Una red dirigida es un grafo dirigido cuyos nodos o arcos tienen asociados valores numéricos tales como costos, capacidades, ofertas, demandas, tiempo, etc. Denotaremos el número de nodos con la letra N y el número de arcos con la M. Grafos no dirigidos. Un grafo no dirigido G, N, A consiste en un conjunto N de nodos y un conjunto A de arcos, cuyos elementos son pares no ordenados de nodos distintos. En un grafo nos podemos referir al arco que une a los nodos y como J o J, I. Un grafo no dirigido permite el flujo en ambas direcciones, es decir, desde el nodo I al nodo J o viceversa. Colas y cabezas. Un arco dirigido I, J tiene dos puntos de finalización I y J. Nos referimos al nodo I como la cola del arco y al nodo J como su cabeza. Dirigimos con que al arco I, J emana de nodos y termina en el nodo J. El arco I, J es índice a los nodos I y J. El arco I, J es un arco saliente de un nodo I y un arco entrante al nodo J. Siempre que el arco I, J pertenezca al conjunto A, dirigimos que el nodo J es adyacente al nodo I. Grados. El grado interno de un nodo es el número de arcos que llegan al nodo y su grado exterior es el número de arcos que salen del nodo. Al sumar al grado interno de un nodo como su grado externo, se obtiene el grado del nodo. Se observa que la suma de los grados internos de la suma de los nodos es igual a la suma de todos los grados externos de todos los nodos y ambos son iguales al número de arcos M en la red. Lista de adyacencia. La lista de arcos de adyacencia A y de un nodo I es el conjunto de arcos que emana de un nodo I. Esto es A I igual I, J pertenece a A, dividido a J pertenece a N. La lista de nodos de adyacencia A y de un nodo I es el conjunto de nodos adyacentes de I. AI,
J pertenece a N dividido a I, J pertenece a A. Supondremos que los arcos en la lista de adiación están ordenados de manera que los nodos cabeza y los arcos están en orden creciente. Multiarcos. Multiarcos son dos o más arcos con los mismos nodos cabeza y cola. Lazos. Un lazo es un arco cuyo nodo cabeza es el mismo que su nodo cola. Subgrafo. Un grafo Gn, A es un subgrafo de Gn, A si N contenido en N y A contiene a A. Diremos que G es igual a N, A. Es el subgrafo de G incluido por N. Si A contiene cada arco de A con ambos puntos de finalización en N, un grafo G igual N, A es un grafo de expansión de G igual a N, A si N igual N y A contiene en A. A continuación, mi compañero Miguel. Árboles, definiciones básicas. Los árboles en ciencias de la computación y teoría de los grafos constituyen una estructura jerárquica fundamental que encuentra aplicaciones en una variedad de ejemplos. Al abordar definiciones más extensas, es esencial comprender la riqueza y la versatilidad de la estructura de datos. Un árbol en su forma más general es una estructura jerárquica que consta de nodos conectados por arcos o bordes con un nodo especial denominado raíz, desde el cual se derivan todas las ramificaciones. Cada nodo puede tener 0 o más nodos hijos y se organiza en niveles donde el nivel corresponde a la raíz. Los nodos de nivel 1 son hijos directos de la raíz y así sucesivamente. Además, se utiliza el término hoja para referirse a los nodos que no tienen hijos y se establece una relación de padre e hijo entre los nodos, lo que implica que cada nodo tiene exactamente un padre excepto la raíz. Una de las formas más comunes del árbol es el árbol binario en el cual cada nodo puede tener a lo sumo 2 hijos, uno izquierdo y uno derecho. Esta estructura es la base para el árbol binario de búsqueda BST, donde se establece la propiedad de que todos los nodos en el subaárbol izquierdo son menores que el nodo actual y todos los árboles en el subaárbol, todos los nodos en el subaárbol derecho son mayores. Esta propiedad en BST facilita la búsqueda eficiente de elementos y operaciones. Dentro de los árboles, la altura y la profundidad son conceptos fundamentales. La altura de un árbol es la longitud del camión más largo desde la raíz hasta una hoja, y la profundidad del nodo es la longitud del camino desde la raíz hasta el nodo. La altura de un árbol influye en su eficiencia y se busca a menudo. Los árboles están balanceados para garantizar operaciones rápidas y evitar degradaciones en su rendimiento. Los árboles n-arios existen la noción del árbol binario, permitiendo que cada nodo tenga más de 2 hijos. Esta generalización aumenta la capacidad de representación de relaciones jerárquicas complejas y se utiliza en situaciones donde la cardinalidad de las relaciones es mayor. En aplicaciones prácticas, los árboles se utilizan en organización de datos, de representación de estructuras de archivos y carpetas en sistemas de archivos, hasta la modelización de relaciones en bases de datos compiladores. Los árboles de análisis sintáctico reflejan la estructura en programas y sus redes de computadoras se emplean para describir la tipología jerárquica. En el ámbito académico y profesional, en el estudio de los árboles se convierte en un pilar para comprender algoritmos y estructuras de datos avanzados, proporcionando un marco conceptual sólido para abordar propiedades complejas de organización y representación de información. En resumen, los árboles
son diversidad de formas, aplicaciones emergen como una herramienta esencial en la teoría de grafos de la informática, desempeñando un papel crucial de la eficiencia y organización de datos y operaciones. Principales componentes. Nodo raíz. El nodo superior del árbol desde el cual se originan las ramificaciones. Cada árbol tiene exactamente un nodo raíz. Nodos internos. Nodos que tienen al menos un hijo sus puntos de bifurcación en la estructura jerárquica. Nodos hoja o terminales. Nodos que no tienen hijos son extremos de las ramas y representan la información final o hojas del árbol. Área o borde. La conexión entre un nodo y sus hijos define la relación de padre e hijo. Nivel. Cada nivel representa una generación en el árbol. El nivel 0 es el nivel de la raíz. El nivel 1 son los hijos de la raíz y así sucesivamente. Altura o profundidad. La altura en un árbol es la longitud del camino más largo desde la raíz hasta una hoja. La profundidad de un nodo es la longitud del camino desde la raíz hasta ese nodo. Subárbol. En el conjunto de nodos y arcos que forman un árbol dentro de un árbol más grande, el subárbol se crea seleccionado en un nodo y todos sus descendientes. Tipos de árboles. Árbol binario. Cada nodo tiene a lo sumo dos hijos, uno izquierdo y uno derecho. Árbol binario de búsqueda BST. Un tipo especial de árbol binario donde para cada nodo todos los nodos en el subárbol izquierdo son menores y en el subárbol derecho son mayores. Árbol AVL, el tipo de árbol binario de búsqueda balanceado, donde la diferencia de altura entre los subárboles izquierdo y derecho de cualquier nodo es como máximo 1. Árbol lineario, cada nodo puede tener más de 2 hijos. Aplicaciones prácticas. Estructuras de carpetas y archivos representan la jerarquía de archivos en un sistema de archivos. Jerarquía organizacional puede modelar la estructura jerárquica de una organización. Estructura de base de datos se utiliza para representar relaciones entre datos. Compiladores, árboles de análisis sintáctico para representar la estructura gramatical de un programa. Redes en computadoras, se utiliza para modelar la topología de red en forma jerárquica. Listo, Inge. Muy bien. A ver, un par de preguntas, jóvenes. Ya. ¿Qué hace un grafo de flujo, jóvenes? O sea, organiza y le hace más entendible al grafo, Inge. Al flujo en grafos. O sea, le hace más entendible y le explica cómo está estructurado. ¿Y qué finalidad tendría esto? Lo que usted dice. El, es para entenderle mejor y cómo está en secuencia. O sea, como que va por paso y así se entiende. Y Para tener una alcanzar, mejor optimización. para alcanzar la solución de un problema, Exacto. Inge. ¿ya? ¿Dónde se usa el diagrama de flujo? Es por decir, cuando se está programando, Inge. Al señor García, usted ya habló. Ay, ya listo. Que fue joven. Se utiliza para representar diferentes tipos de elementos. Eso se utiliza en programación y desarrollo. Y esto nos da datos ya
datos sumamente optimizados. Mm, Tal vez para mejorar la comunicación dentro de un equipo, identificar áreas de mejora y hacer un seguimiento del progreso de lo que está, de la actividad que se esté haciendo. ¿Está el siguiente grupo listo o le dejamos ahí para la próxima? Para que revisen la teoría que les toca la prueba en cuarto de hora, creo. ¿Qué dicen ustedes? ¿O proseguimos? Comenten, jóvenes. Podría ser para la próxima, Inge. Y ya, Bueno, digo de mi parte, no sé. ¿por qué en cuarto de hora ya se les habilita la prueba? ¿O está para...? No, depende, se vayan a demorar después. Y además, si tenemos tiempo. Entonces, jóvenes, faltan ¿cuántos grupos? Dos grupos, ¿no? Sí, Sí, dos más. Esos dos grupos quedan para la siguiente clase. Y les voy a dar estos 10 minutos y más, un poco más, para que revisen la teoría del test que les toca defender el día de hoy. No, es todo lo que ustedes han venido exponiendo. Preguntas, jóvenes. ninguna hija. Ninguna, Inge. Ya. Entonces, falta 25 minutos. ¿Alcanzaremos un grupo más en 25 minutos o lo dejamos ahí? No les adelanto la prueba. ¿Qué dicen ustedes? ¿O les dejo ahí? O ahí déjenos para revisar para Ya, la prueba, Inge. revisen, revisen. Nos estamos viendo en un momento. No sé, señor Castillo, Sí, Inge. llamarle ¿cómo es? Al licenciado Freddy Vascones para que confirme lo que yo escuché. Listo, ya yo Ya. le llamo. Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, ustedes deben estar bastante entusiasmados porque la carrera que ustedes han elegido es bastante importante. Dentro de todas las empresas existe, vuelvo y les repito, un programador, puede ser de sexo femenino o masculino, mínimo uno en todas las empresas. Entonces, lo digo esto porque la verdad yo tengo un varón, más o menos de edad está en tercer semestre y él está estudiando programación. Está sacando una tecnología y va a entrar a una ingeniería también. Entonces él veo que pasa, obligadamente tuve que comprarle una laptop y pasa haciendo ya ejercicios de programación bastante avanzados, ¿no? Entonces algún rato cuando ustedes estén en carrera, puedo decirle a este muchacho, hijo mío, que preste esos ejercicios que él ha hecho, tipo de programación, para que se ayuden ustedes. Pasa hasta altas horas de la noche, es bien dedicado este muchacho haciendo programación, porque le digo, mi hijo, después de mis días, lo que te quede es tu cartón. Ese va a ser tu papá y tu mamá, de donde te puedas vos agarrar. Prepárate y puedes conseguir un buen trabajo. Si no te preparas, estás jodido, güey. Bien, jóvenes, no les quito más tiempo, revisen sus copiados del último tema, el tema número 11.
de la semana 11 revisen toda esa teoría y también parte del 12. Inge, Y ahí les dejo listo para la prueba del tesis. Dígame, la, señor expos- Tenelema. la exposición sería para la otra semana, para el jueves. Sí, Ya, Inge. o sea, en el arranque de clases me demoro con ustedes unos 35, 40 minutos entre los dos grupos. Y de ahí proseguimos. Vamos a ver si revisamos problemas de toda la teoría que hemos visto ya. ¿Estamos? Y Sí, alístense para la pruebita, listos. 15:30 se abre y se cierra 15:40. Ojo que las preguntas están entreveradas, están al azar y tienen un solo intento. Si le abrieron, tienen que dar. Si no pierden, no. Ya jóvenes, no les quito más del tiempo. Prepárense, queda abierto, no se retiren porque sigue grabándose esto, ¿no? Les veo en 20 minutos, 30 minutos.
Bien, jóvenes, ¿cómo les fue a los que quedaron hasta el último?